elementos de esta configuración de los elementos socioeconómicos que habíamos mencionado, eh, para poder entender en qué contexto económico, social, y ya les digo, yo agregaría ambiental, ocurren los procesos productivos en nuestro país y bueno, y en el mundo, ¿no? Para eso es que analizamos la estructura agraria de un territorio. Eh, y la venimos analizando no solamente en el contexto actual, sino que además vamos eh, intercalando con esta clasificación que ha hecho Norberto Raz, esta caracterización que ha hecho Norberto Raz de la estructura agraria en nuestro país y en la historia, ¿no? Cómo se ha ido dando esta cuestión de los distintos momentos, etapas y años que él los clasifica en esas cuatro etapas que estamos viendo. La primera etapa que vimos, que fue la etapa llamada de la producción tradicional, ¿no? Que es el momento en donde se comienza con un proceso productivo. Ah, ¿querés que te comparta yo el Power? No, 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 ahora lo comparto, pero Ah, como estoy haciendo un repaso, les hablo acá a perfecto, descubierta. perfecto, pues pensaban que no se veía el Power. Está. Ahora lo comparto, cuando seguimos lo comparto. Ustedes interrúmpanlo, agarren el teléfono y... Entonces decíamos que, bueno, esta primera etapa de constitución, una primera etapa constitutiva, ¿no? Si bien ya se venía, ya se venía con un proceso productivo, existían productores, de estos productores que decimos que en realidad eran creadores o cazadores sobre todo animales bovinos. Había una producción también importante de caballar y de mulas, ¿saben? Porque claro, el caballo y la mula en ese momento era la fuerza de trabajo, ¿sí? Eh, y bueno, y no solamente para nuestro país o para el sector, digamos, de del virreinato del Río de la Plata, para este sector, digamos, del virreinato, sino que también se proveía, este, previo a la independencia de América, digamos, se proveía de mulas, sobre todo, a las minas de Potosí. La mina de plata de Potosí, la actual Bolivia, eran un centro de producción de metal, de plata, plata metal estoy hablando, ¿no? Y bueno, de plata metal que se traducía, por supuesto, en plata, en dinero, en divisas. Que bueno, que en la época de la colonia era explotada por la colonia española y llevada a España. Bueno, esa mina de Potosí, hay un autor, un historiador que da datos de esa mina, de la importancia que tuvo, llegó a tener más de 100.000 eh, personas trabajando, esclavos, por supuesto, esclavos negros y algunos aborígenes. Eh, bueno, que obviamente que a esa población, a esa cantidad de personas, había que proveerlas de alimento primero, que básicamente lo que se le daba a comer era el tasajo, la carne salada, ¿no? Porque era fácil de conservar y daba proteína y energía a los trabajadores para que se metieran a la mina a sacar el metal. Y además proveía de la fuerza de trabajo, ya digo, caballo y mulas, sobre todo mulas, para el transporte y el acarreo de las piedras y del metal. Entonces, voy a esto ¿por qué? Porque, bueno, previo incluso a la etapa esta, a la etapa de la revolución, de la independencia de la República, ya existía un proceso productivo incipiente, bastante importante. Luego de la colonia sigue ese proceso y sigue creciendo, se sigue produciendo, ahora ya no para la colonia española, sino para los este, mm,
argentinos que recién se habían independizado. Y este comercio, como era tan eficiente, bueno, demandó un aumento y una expansión del negocio, digamos, que para eso necesitaba una expansión en territorio. Esta es la etapa que el autor Ras menciona como la expansión de la frontera agrícola, la campaña militar, campaña del desierto, bueno, sobre el avance sobre los territorios que estaban poblados por los pueblos originarios, y ahí es donde, les vuelvo a repetir, está el debate de lo moralmente, lo legal, lo moral, se da todo un debate histórico de si eso estuvo moralmente bien o no, si estuvo legalmente bien o no. No vamos a entrar en ese tema. Lo que sí es claramente se dio una campaña militar, un avance y una incorporación de enormes superficies de tierra. Imagínense toda la tierra de lo que es actualmente la provincia de Buenos Aires, La Pampa, parte de Río Negro, ¿sí? Neuquén. Son enormes extensiones de tierra que se ponen al servicio de la producción. Para producir estaban las tierras, hacía falta la mano de obra, de ahí viene la inmigración, la enorme inmigración que hubo de Europa, y eso generó un boom productivo que aumentó enormemente el PBI, la producción del país, ¿no? La producción de riqueza del país, de la República. Por eso algunos mencionan este periodo como un periodo muy bueno, ¿no? Se habla de la Argentina potencia, de la Argentina granero del mundo en este momento, el milagro argentino. Bueno, y de nuevo, hay dos bibliotecas. Unos hablan de esto, otros autores hablan de bueno, que en realidad este aumento del PBI ocurrió, lo que no ocurrió es el reparto equitativo, entonces algunas pocas familias de los dueños de la tierra, los latifundistas, se quedaron, se apropiaron de esa renta extraordinaria, de esa enorme riqueza, y otro gran porcentaje de la población quedó marginado. ¿Sí? Bueno, todo eso, todo ese debate está dado en función de este proceso de apropiación de la tierra. Y bueno, y que como les mostraba hoy, y acá continuamos con la ponencia. Bueno, acá está el listado de los principales, ¿no? Este, de los principales terratenientes o latifundistas que se apropiaron de la tierra. Bueno, hay nombres muy conocidos, como les mencionaba hoy, Alvear, Torkins, este, Martínez de Hoz, miren, está también, era el tatarabuelo del que fue después ministro de Economía en la dictadura, hubo de todo. Bueno, y para poder analizar esto, es bueno por ahí comparar, es lo que mencionaba antes del corte Leandro, comparar con otras regiones y otros lugares de América, y para eso es bueno comparar con lo que pasó en América del Norte, ¿no? En este proceso de constitución de la frontera agrícola. Comparativamente, entre América del Norte y América del Sur, eh, hubo diferencias que en realidad no comenzaron en la etapa, en la primera etapa que es la que denominamos la campaña militar, el avance de la frontera. Eso podemos decir que fue muy parecido, idéntico, ¿no? Y al igual que acá en América del Sur, la apropiación de la tierra se dio en base a una campaña militar. ¿Eh? Y bueno, en América del Norte pasó lo mismo. Eso lo podemos ver en cientos de películas del, de cowboy, del lejano oeste, del Far West, ¿no? Que andan dando vuelta por ahí. eh, los enfrentamientos entre el ejército y los indios, los pueblos originarios de América del Norte, los Sioux, los Apaches. O sea, cambiamos los nombres. En vez de hablar de Tehuelche, Mapuche, hablamos de Sioux y de Apache, pero la estrategia fue la misma, la avanzada militar para apropiarse de enormes extensiones de tierra.
Donde cambia la cosa, donde el cuento se diferencia, es en la distribución de la tierra. El proceso de distribución en América del Norte, Estados Unidos, Canadá, parte de México, no se da por un proceso como se da en América del Sur de apropiación por parte de grandes latifundistas, sino que hay un proceso muy interesante de colonización. ¿Qué es una colonización? Bueno, una colonización es una política de Estado, una política que se da un gobierno, un Estado, para distribuir la tierra a aquellas personas, aquella población que quiera instalarse en un territorio nuevo y instalarse, vivir y producir en ese territorio. Implica poblar el territorio y hacerlo productivo. ¿Sí? En América del Norte se da este proceso, esta política de Estado que brindaba a los colonos, aquellas familias también de inmigrantes, ¿no? Porque en América del Norte pasó exactamente como acá. La mano de obra también vino de Europa. En el caso de Estados Unidos hubo muchos más ingleses, también muchos italianos, franceses, pero fíjense cómo el proceso se repite. Em, y aquellos colonos, perdón, aquellos inmigrantes que quisieran ir a instalarse, tenían la posibilidad de acceder a la tenencia de la tierra. Ahí está la gran diferencia. ¿Eh? Los colonos recibían, a modo de prueba, de préstamo, algo así como 40, 50 acres de tierra, que es un poco menos que, un acre es menos que una hectárea, pero andaba por ahí la superficie, vamos a poner 40 hectáreas, para poder instalarse, empezar a trabajar, construir su vivienda, y pasado una determinada cantidad de años, unos 10 años aproximadamente, podían acceder al título de propiedad. ¿Sí? Entonces, esta diferencia en la planificación de la distribución de la tierra es fundante, es muy importante, porque tuvo como consecuencia la instalación de la población en todo el territorio. ¿Mm? Los colonos armaron caseríos, los caseríos se transformaron en pueblos y los pueblos se transformaron en ciudades, grandes ciudades en algunos casos. ¿Eh? Entonces la distribución de la tierra y la instalación, la apropiación fue bien diferente a lo que ocurrió acá con las grandes estancias. Obviamente que hay casos excepcionales, allá también hubo grandes estancias y acá en Argentina también hubo procesos de colonización, algunos pocos en lo que es ese Santa Fe. Hay una ciudad en Santa Fe, cerca de la ciudad de Santa Fe, que se llama Esperanza, que es en donde yo hice mi posgrado. La maestría la hice en la Facultad de Agronomía de Esperanza. Bueno, que es la primer colonia agrícola del país, Esperanza, ¿no? Chivilcoy también es un caso de colonia muy, muy conocido, ¿eh? Promovido durante la presidencia de Sarmiento. Sarmiento era un gran promotor de las colonias agrícolas. Él decía que había que poblar el país. Bueno, más recientemente lo que es el Alto Valle del Río Negro, también se da por un proceso de colonización. O sea, se entregaban tierras, el Estado entregaba tierras a aquellos que quisieran habitarla y producirla, ¿no? Bueno, pero por lo general acá en el sur fueron excepciones de colonias en un mar de latifundio. En América del Norte fue a la inversa. Esto tiene su consecuencia directa en el modelo productivo eh, que se termina adoptando, ¿no? Porque si pensamos en la gran extensión, en una estancia ganadera, bueno, es una producción con baja incorporación tecnológica, porque imagínense, las latifundios, las estancias de esa época eran superficies de estancias de 50.000, 60, 80, 100.000 hectáreas, con una carga animal bajísima, eh, un animal cada 10, 20, 30 hectáreas, vaya uno a saber, pero que para el propietario de esa estancia,
le resultaba altamente rentable, ¿no? Imagínense, por más que tenga un animal cada, qué sé yo, cada 50 hectáreas, si yo tengo 50.000 hectáreas, tengo mil cabezas. Así que digamos que estoy tranquilo, me alcanza para llegar a fin de mes. Bueno, pero hay un sistema productivo con baja incorporación tecnológica. Cuando hablamos, eso también hace que la producción esté pensada para el mercado externo. El modelo argentino, desde esa época, y yo diría que hasta ahora, está pensado para como un modelo agroexportador de materias primas, de commodities, ¿sí? Le damos muy poco valor agregado a nuestros productos, exportamos el commodity que ustedes, como ustedes deben saber muy bien, el commodity tiene la particularidad de que es tomador de precios, no es formador, no da valor agregado y toma el precio de mercado. Nosotros no ponemos el precio del trigo, de la carne o de la soja, ¿sí? Eso es formado en el mercado internacional y el productor de trigo, soja o carne es tomador de precios, no sabe a cuánto va a vender. El que siembra hoy trigo, no sabe a cuánto va a vender el año que viene el grano de trigo. Esa es la gran diferencia con aquellos productos medianamente industrializados o muy industrializados, ¿sí? El que produce un zapato le pone el precio, a ese zapato le pone los costos más la mano de obra del trabajo y alguna ganancia como para determinar el precio del producto. Bueno, eso determina también el modelo, ser un modelo agroexportador. En esto podemos, los mieleros podemos dar fe de eso. O sea, el kilo de miel a granel que vende el productor al exportador, ¿no? La miel en la Argentina es un commodity netamente, porque el consumo interno es muy poco. Lo vende a cerca de 2.000 pesos, creo. Y medio kilo, ni siquiera un kilo, porque un kilo está arriba de los 10.000 pesos, o sea, un kilo de miel, que sería el mismo equivalente a granel, está 9 veces más en el precio de forma fraccionada que a granel, ¿no? En la carne creo que pasa diferente, porque acá se consume la carne, es como, corríjanme ustedes, es como que pone el precio o no, o es más difícil de entender el mercado de la carne. Pero digamos, la carne no es un commodity, se come la gran mayoría acá, aunque algo se exporta ahora. No, ya no. Ya no. Hemos bajado muchísimo el consumo interno. En su Ah, momento, la Argentina, en su momento, estoy hablando de la década del 70, del 80, el consumo per cápita de carne andaban en los 70, 80 kilos por año. Hoy estamos por debajo de los 40, en 40, 50 kilos. Por debajo de los 50, quiero decir. Ha bajado, ha disminuido muchísimo y gran parte se exporta, ¿no? Eh, Así que bueno, tal cual lo que dice Leandro, la miel, la carne, los cereales, la oleaginosa en general son tomadores, bueno, los productos también frutícolas, hortícolas, los frutícolas sobre todo, en el Valle Bonaerense hay muchos años donde la pera y la manzana se pudren en las plantas porque el precio es tan bajo que al productor no le conviene, no le es rentable pagar la cosecha. La cosecha de fruta tiene mucha mano de obra, mucho costo de mano de obra. Bueno, eso yo lo conozco de primera mano porque estoy acá cerca. Eh, ocurre muy seguido que algunas pequeñas chacras no llegan a cosechar las peras, la manzana, es una picardía enorme realmente, porque no llegan a cubrir los costos. Este, bueno, insisto, ¿eso por qué se da? Porque la producción de commodity, la producción de alimentos, de productos primarios, no es formadora de precios, es tomadora de precios, ¿sí? Bueno, entonces, eh, todo ese, todo ese correlato, ¿no? De que la distribución de la tierra se dio a través del latifundio, que el latifundio apunta al mercado externo, tomador de precios, generó un modelo agroexportador dependiente de otros países. ¿Dependiente de qué? Y dependiente de que nos compraran los productos primarios y que nos proveyeran, o sea, que importáramos nosotros los productos manufacturados.
productos manufacturados que muchas veces están hechos con nuestros productos primarios, ¿no? Paradójicamente. Muchas telas que importamos, sobre todo en esa época. Muchas telas provenían de las lanas que producidas en la Patagonia. Este, y bueno, esa situación se daba, eh, y en parte, en algunos casos se sigue dando, porque como decía recién Leva, la miel se sigue exportando en tambor de 200 kilos, el trigo lo seguimos exportando a granel, sin caracterizar, sin darle un valor agregado por calidad industrial, calidad panadera, ni nada por el estilo. Ni siquiera eso. En el circuito del girasol y soja, hay un proceso de industrialización incipiente en lo que es la industria de la aceitera. ¿Eh? Ahí se ha dado un proceso medianamente interesante de industrialización. Hay molinos y aceiteras que, bueno, dan el proceso al menos de transformar esa oleaginosa en aceite y no exportar el grano, sino exportar el producto, ¿no? El alimento. Bueno, en ese caso se ha dado un proceso, pero en general es bastante poco. En América del Norte eso ocurrió a la inversa. La producción, la distribución de la tierra en colonos, atomizada, genera una producción intensiva, porque es distinto tener 50.000 hectáreas que tener 50 acres, ¿no? Entonces, en esas 40, 50 hectáreas, las familias productoras producían, eh, manufacturaban, producían para autoconsumo y para la venta al mercado, para un mercado interno, para un mercado vecinal del pueblo o de los pueblos cercanos, y eso generó un proceso diferente de desarrollo, ¿no? Un modelo industrializador más que un modelo agroexportador de materias primas. Bueno. Acá voy a hacer una salvedad. No estoy diciendo que somos lo que somos en comparación con América del Norte únicamente por la distribución de la tierra, ¿no? Seguramente hay muchos otros factores que incidieron, que inciden para que haya las diferencias que hay. Ahora, indudablemente esto es un factor más a tener en cuenta. El proceso de colonización y de distribución de la tierra ha impactado enormemente en el proceso productivo, en el modelo de desarrollo seguido durante todo este siglo, el siglo pasado, eh, y en otras cuestiones también que tienen que ver con la demografía y muchas otras cosas que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, vamos a avanzar, pero no quiero dejar de recalcar esto, ¿no? Fíjense cómo yo siempre digo, cuando doy estas clases, allá en Azul y acá en Bahía lo mismo, muchas veces me imagino que ustedes se pondrán a pensar ¿desde cuándo estamos estudiando historia, ¿no? ¿Qué tenemos este, ¿por qué tenemos que aguantarnos esta clase de historia argentina? Bueno, yo digo que la historia nos ayuda a entender muchos procesos que ocurren en la actualidad. A mí no me importa entender la historia por un proceso solamente histórico, ¿no? A mí la historia me explica muchas cosas que ocurren hoy, que nos están ocurriendo hoy y que nos ayudarían a reflexionar bueno, en ver cómo le encontramos la vuelta, cómo encontramos una solución. Por eso me parece importante analizar y reflexionar estos temas. Bueno, habíamos dicho que la estructura agraria se componía por tres subestructuras. La estructura de tenencia y distribución de la tierra, que es la que acabamos de ver, y una segunda estructura o subestructura que llamábamos económico-productiva. ¿Eh? Está referida, bueno, a qué recursos productivos hay, recursos productivos, ¿no? Tierra, bueno, ya la vimos, capital, trabajo, tecnología, cómo se dan los canales de comercialización y de transformación o de industrialización de esos procesos, perdón, de esos productos. Bueno, y eso lo podemos ver bastante claro en la tercera etapa de constitución de la estructura agraria que plantea Norberto Raz, que él la llama de sustitución de importaciones. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Bueno, resulta que allá por la década del 30,
y antes y previo a esto también, se da un proceso de cambio del modelo agroexportador. ¿Sí? Este modelo de la segunda etapa, ¿no?, que plantea Ras, que venía funcionando tan bien, o al menos para algunos, había aumentado muy enormemente el PBI del país, se hablaba de la Argentina potencia, granera del mundo, productora de alimentos. Bueno, es un modelo que parecía que funcionaba muy bien. Y sin embargo es un modelo que eh, explota, ¿no? Y en la década del 30, fines del 20, el 30, se resquebraja mucho y se pasa a un modelo de sustitución de importaciones. ¿Y saben por qué se da este proceso? Este cambio de modelo productivo. No por una decisión política interna. No es que los argentinos dijimos, el modelo agroexportador está agotado, vayamos a un modelo sustitutivo, sino que pasó a nivel global que cambió la situación del mundo. Capaz que han escuchado hablar en algún momento del crack del 29 o crack del 30, lo llaman algunos, el crack financiero de 1929. Resulta que en 1929 eh, quiebran las bolsas, la bolsa de Nueva York, y eso genera un crack financiero a nivel global. ¿No? Eh, es una crisis económica que arranca insisto, en Nueva York, pero se traslada a todo el mundo. ¿Sí? Impacta en las bolsas y en el comercio internacional en todo el mundo. Y además se da también un proceso en este periodo de un proceso histórico bélico que está centrado en lo que conocemos como las dos grandes guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, en 1914, y la Segunda Guerra Mundial del 45. Esto también generó un problema a nivel internacional, por supuesto, primero que nada social, pero también a nivel económico. Los países centrales como Europa, europeos, que nos compraban la materia prima, la industrializaban y nos vendían los productos manufacturados, estaban en guerra. Estuvieron en una guerra fratricida, una guerra tremenda, que hizo que toda la industria se transformara a producir industria bélica y dejaran de producir productos para abastecer a otros países. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Y bueno, lo que hasta ese momento se vendía a Europa como materia prima y se importaba como materia manufacturada, como producto manufacturado, hubo que empezar a manufacturar acá. ¿Sí? Entonces eso genera un proceso que se conoce como sustitución de importaciones. Dejamos de importar esos productos, pero no, insisto, no por una decisión política, por un contexto de crisis mundial y empezamos a producirlos en nuestro país. Entonces, esta crisis del modelo agroexportador generó un proceso incipiente de industrialización. Hubo una transferencia bastante interesante de recursos económicos y de mano de obra desde el sector agrícola al sector industrial. Las pequeñas industrias que empezaron a producir, eh, qué sé yo, desde las telas y la vestimenta hasta las comidas procesadas, hasta las pequeñas industrias, ¿no? Hacer una pala, un arado de reja, todo eso se tuvo que empezar a fabricar en nuestro país, porque ya no se podía importar. Hay un año, un momento que me parece que es un hito en la producción industrial metalmecánica de nuestro país, que es en la década del 50, cuando se construye el primer tractor de fabricación totalmente argentino, que se llama el Pampa, se llamaba, el tractor Pampa. Un tractor construido este, completamente en la República Argentina. Bueno, se dan cuenta cómo empezó un proceso interesante, muy interesante de industrialización. Eso generó, por supuesto, una demanda de la industria. Las industrias están asentadas por lo general en los centros urbanos. Entonces,
podemos identificar acá el comienzo del proceso de migración rural, ¿no? Esa población que vivía dispersa en la ruralidad empieza a encontrar mucho más oferta laboral y calidad de vida en los centros urbanos, en las industrias. Y empieza un proceso de migración rural incipiente en estos años que podríamos decir que hasta el día de hoy no se ha detenido. Por distintos factores y razones, hoy sigue habiendo migración rural y prácticamente llegamos a nuestros días con más del 90% de la población viviendo en el sector urbano, ¿sí? El campo, los que son ustedes que son de campo o tengan relación de campo, sabrán que ya es muy difícil encontrar un productor que viva en su propio campo, en su establecimiento, este, y los pueblos, hay muchos pueblos, algunos han crecido, pero muchos pueblos tienen menos población que hace 10, 15 o 30 años atrás, ¿sí? Bueno, ese proceso de concentración demográfica ya comenzó allá por la década del 30, al 40, al 50, proceso que se viene dando de allá, ¿eh? Causado por esta industrialización. Bien, hasta acá Norberto Raz nos habla de la tercera etapa de eh, la etapa conocida como sustitución de importaciones. Y finalmente, este autor nos plantea que a partir de la década del 60 eh, podemos identificar una nueva etapa, él identifica una nueva etapa que la denomina la etapa de la revolución tecnológica. Así la denomina Norberto Raz. En el mundo se conoce como la década o las décadas de la Revolución Verde. ¿Mm? Capaz que han escuchado hablar ya de la Revolución Verde. La década del 50 comienza, fuertemente en el 60, en el 70, en el 80, diría. Es el periodo conocido como la Revolución Verde. ¿Y por qué se conoce como Revolución Verde? Eh, bueno, porque ocurre que en estos años, en este periodo de tiempo, hay una oferta, un descubrimiento tecnológico, un avance tecnológico enorme en lo que es el sector de investigación y una transferencia al sector productivo de esta tecnología, de estos inventos, de estas innovaciones. Y estas innovaciones están basadas en cuatro patas. Es una mesa de cuatro patas. ¿Cuáles son esas cuatro patas? La primera es, no la primera. Una es mejoramiento genético, ¿sí? Aparece una oferta de granos mejorados genéticamente. Claro, no estamos hablando de transgénicos, ni cerca. Estamos hablando de, por ejemplo, los primeros híbridos de maíz. Hasta la década del 60 se sembraban variedades de maíz. Acá aparecen los primeros maíces híbridos, que aumentan significativamente la producción. También aparecen los primeros trigos mejorados, los que llamaban trigos enanos, porque hasta ese momento el porte, la estructura de la planta de trigo era muy alta. Entonces, cuando había buenas producciones, paradójicamente, era muy peligroso porque si había, al momento del llenado del grano, había alguna tormenta de lluvia y viento, eso provocaba un vuelco enorme del trigo, de la planta de trigo. Entonces, al bajarle la altura a la planta, mejorándola genéticamente, lograron evitar este vuelco en gran porcentaje, ¿no? Entonces, nombré dos cereales solamente, pero el mejoramiento genético se dio en oleaginosas, en otras partes del mundo, por ejemplo, en el arroz, en la papa, o sea, el avance en la investigación en genética promovió la incorporación de tecnología en grano. Otra pata tuvo que ver con el avance de la metalmecánica, ¿no? La incorporación de la mecanización agrícola. Esa fue otra herramienta muy importante, ¿sí? Lo que antes se necesitaba
una docena de personas y una semana para, para hacer una cosecha de trigo, ahora con el tractor, la cosechadora autoportante se hacía con 3, 4, 5 personas en día, ¿no? Y bueno, y eso lo vemos el día de hoy, cosechadoras que tienen este, eh, 20, 25 metros ¿cómo es? De plataforma y que arrasan un lote de 50 hectáreas en mediodía, ¿no? Es asombroso. Bueno, la mecanización agrícola fue otro proceso. La cosechadora, el tractor, la pulverizadora, toda la revolución metalmecánica que hubo. Otro de las patas de esta mesa de la revolución tecnológica, o verde, está dada por los agroquímicos. ¿Sí? La aparición de los primeros fertilizantes, el primer fertilizante, la urea, fertilizante inorgánico, y la aparición del primer herbicida selectivo, como fue el 2,4-D. Ya por la década del 60 aparece como una fórmula mágica casi el 2,4-D. ¿Sí? Eh, Hoy tenemos un vademecum de cientos y cientos de productos, ¿verdad? Para control de maleza. Bueno, en ese momento, imagínense, apareció este como primer producto herbicida selectivo, o sea que podía distinguir, yo me paro en la década del 60, en las alpargatas de un productor de esa época y decía, ¿cómo hace para distinguir la flor amarilla o la mostacilla del trigo? Tengo un lote de trigo enmalezado y resulta que el 2,4-D mata a la mostacilla y no mata al trigo, ¿verdad? Para el momento era un avance tecnológico enorme. Hoy lo vemos como una cosa natural, obvio. Insisto que tenemos un vademecum de productos asombrosos. Pero estamos en la década del 60, estamos hablando de 60 años atrás, precisamente. Bueno, y finalmente la cuarta pata de esta mesa tecnológica es la tecnología de riego. Se promueve y se avanza muchísimo en los sistemas de riego, este, en la producción, sobre todo en la producción intensiva, hortícola y frutícola. Bueno, todos estos avances tecnológicos, todas estas innovaciones hicieron que la producción agropecuaria por unidad de superficie creciera geométricamente, tuviera un crecimiento exponencial enorme, ¿sí? Eh, Fue un avance, una incorporación, si bien la incorporación tecnológica no tuvo el avance que se esperaba aún más todavía, pero aún así hubo una incorporación tecnológica y por ende un aumento de los índices productivos enorme. Paradójicamente, a este proceso de aumento de la producción se dio también una disminución de los valores de los commodities, ¿no? Decíamos que somos tomadores de precios. Bueno, resulta que aumentaron los índices de cereales, de oleaginosa, de carne, todos los productos alimenticios. Pero bueno, esa oferta, ese aumento de la oferta a nivel global, no solamente en el país, ¿no? A nivel global estamos hablando. La revolución verde es un proceso que se da en el mundo. Bueno, este aumento exponencial de la producción de alimentos genera una oferta, una sobreoferta que hizo disminuir los precios de los commodities. Y desde la década del 60 hasta, diría, la década, hasta el 2000, diría yo, la tendencia fue siempre a la baja de los precios de los commodities. Siempre. Precios internacionales, el trigo, el maíz, son este, cereales, oleaginosa, carne, a nivel internacional siempre fue a la baja. Hasta el año 2000 que ahí pasa una cosa particular y cambia la tendencia. Eh, Bien, este proceso de revolución tecnológica, como les decía anteriormente, profundiza la migración rural, porque decíamos, se necesitan menos personas, menos mano de obra para cosechar o para sembrar la misma hectárea de grano, y a su vez en las ciudades hubo un proceso de industrialización que está demandando mano de obra.
Esto genera, o profundiza, mejor dicho, el proceso de migración rural, que había arrancado ya en la década del 30 aproximadamente, ¿no? Bueno, bien, ¿estamos hasta acá? No les veo la cara, pero aunque sea háganme un gesto que está todo bien. O si tienen alguna... Bueno, bárbaro. Eh, para, para, para contextualizar también algunas cuestiones que pasaban a nivel de la estructura socioeconómica, digamos, económico-productiva que decíamos, además de este proceso de alta tecnificación y de aumento de los índices productivos, también podemos hablar de qué pasó, por ejemplo, con la comercialización. Hubo cambios importantes en la comercialización. eh, la década del 40, 50, 60, la comercialización en el país y a nivel global era monopolio estatal. El comercio exterior estaba monopolizado por el Estado. Acá vemos una imagen de una típicos hilos de elevadores de la conocida Junta Nacional de Granos. Va, conocida, digo yo. Capaz que ustedes ni la escucharon nombrar, no sé. La Junta Nacional de Granos era una institución, una organización del Estado que acopiaba los cereales y eh, exportaba, proveía al mercado interno y exportaba los excedentes. Siempre con una lógica de abastecer en principio al mercado interno y el excedente exportar, ¿no? No tenía una lógica comercial estricta, como puede tener una empresa privada. Eh, y nuevamente acá no voy a entrar en debate porque es un debate, sería un debate de una semana, si eso está bien o mal, o si es positivo o negativo. Digo, pero justamente tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? O sea, por un lado aseguraba alimento barato para el mercado interno, pero había pérdida de ingresos de divisas porque se exportaba menos al mercado externo. Bueno, en parte acá se puede explicar esto que le decía anteriormente. Está muy bien medido en lo que es el consumo de carne. El resto también debe haber pasado lo mismo, pero no está tan medido. Pero en el consumo de carne, nosotros, la Argentina, la población argentina consumía arriba de 70 kilos de carne per cápita por año. Hoy estamos por debajo de 50, ¿no? Bueno, evidentemente, ¿por qué? Porque está más cara la carne, porque se está vendiendo a valor de mercado internacional y por ende a nosotros nos resulta más cara. Bueno, esta situación de monopolio estatal del comercio exterior empieza a resquebrajarse a partir, me estoy adelantando un poco, pero a partir de la década del 90 hay una retirada en general, a nivel global, sigo hablando, a nivel del mundo, hay una política, es el periodo que se conoce como el periodo neoliberal, en donde los estados en general empiezan a dejar, se retiran y empiezan a dejar lugar al sector privado. Es el periodo de las privatizaciones. En muchos sectores se privatiza y la Junta Nacional de Granos es uno de los casos también. O sea, el comercio exterior deja de estar monopolizado por el Estado y pasa a manos privadas. Incipientemente arranca en la década del 90, ¿eh? O sea, lo que se había creado en la Junta Reguladora de Granos, que se creó en el 33, el IAPI, otro instituto también destinado al comercio exterior en el 46, y finalmente la Junta de Granos que se crea en el 56, en el 91, en la década del 90, se disuelve. Ahí hay dos siglas en el segundo renglón que, como ven, es AWB y CWB. ¿Qué es eso? Bueno, son las siglas de la Australian Wheat Bureau y de la Canadian Wheat Bureau. O sea, perdón, la Oficina Australiana de Trigo y la Oficina Canadiense de Trigo.
que eran las réplicas de la Junta Nacional de Granos de la Argentina. Pongo esto para demostrarles que esto no es un proceso que se dio únicamente en la Argentina, es un proceso global. Hasta la década del 90, muchos países, bueno, Canadá y Australia son países muy similares productivamente, me refiero a la Argentina, tenían sus juntas de granos, también sus juntas reguladoras, que monopolizaban el comercio exterior. A partir de los 90, también la AWB y la CWB se privatizan y el Estado se retira. ¿Ok? ¿Y eso qué consecuencias tiene o cómo llegamos al día de hoy? Bueno, el día de hoy, esas juntas reguladoras de grano estatales que se encargaban de comercio exterior, en todo el mundo, insisto, han sido reemplazados por empresas privadas, algunas con llegada nacional, local o regional, y hay otras que son multinacionales que están en todo el mundo. ¿Mm? Estas cinco son las cinco multinacionales que manejan el comercio de grano, el 98%, diría yo, del comercio de granos mundial. Son las conocidas como, con la regla mnemotécnica ABCD. Si se acuerdan del ABCD, se acuerdan de las compañías. ¿Eh? Porque tenemos a ADM, una compañía en sus orígenes de capitales estadounidenses, Bunge, una compañía en sus orígenes de nuevo de capitales argentinos, ¿no? Digo en sus orígenes porque ahora todas estas empresas cotizan en bolsa y ya no se sabe de qué origen, de qué países son. Son multinacionales, ¿no? No tienen bandera. Este, pero en sus orígenes eran la primera norteamericana, la segunda argentina, Cargill también norteamericana. En los últimos años, hará 2 décadas, aparece COFCO, esta es la más nueva, capaz que no la han escuchado nombrar tanto, que es la empresa estatal, esta es la única estatal, las otras son empresas privadas. Es la empresa estatal de origen chino, ¿m? COFCO. Es la empresa, bueno, de la República Comunista China que tiene, por eso digo, no es privada, sino que es del Estado, pero que a nivel internacional eh, viene compitiendo muy fuerte con las otras empresas multinacionales. Los- o sea, la República China es comunista fronteras adentro. Para afuera actúa como la empresa más capitalista del mundo. Esa es la característica. Bueno, y la última, la quinta, es Dreyfus, una empresa que en sus orígenes era de capitales franceses y suizos. eh, bueno, hoy ya no, insisto que no sé, que cotiza en bolsa, con lo cual no se sabe de quién es. Eh, bueno, lo traigo a colación porque para entender los cambios, no solamente en el sistema productivo, en la incorporación tecnológica, sino también en la comercialización de lo que es el comercio agrícola mundial. ¿Sí? Ha habido cambios enormes, ¿no? Y concentración de la producción y del comercio. Del comercio exterior y del comercio interior también. ¿Qué pasa con el comercio minorista? ¿Nunca se han tomado el trabajo de ir a la góndola en un supermercado y ir agarrando distintos productos y ver en dónde se envasan, dónde se produce, cuál es la empresa? Se van a llevar la sorpresa que muchísimos productos se repiten. Por ejemplo, Molinos de Río de la Plata tiene un menú de productos enorme. Este, Ledesma en el azúcar es prácticamente monopólica. Muchas marcas, uno va a comprar azúcar Ledesma y sabe que es del ingenio Ledesma. Ahora, hay muchas otras marcas que también son de Ledesma, segundas marcas o terceras marcas. Lo mismo pasa con Arcor. Bueno, y hay otras empresas alimenticias que concentran una enorme cantidad de alimentos, ¿sí? Digo, también hubo un proceso de monopolización en el comercio minorista, el fenómeno del supermercadismo que se da allá por los 80 90 que se ha consolidado fuertemente, ¿no? Antes para ustedes no es nuevo porque nacieron con esta realidad.
Anteriormente existía el comercio de barrio mucho más fuerte, la despensa, la carnicería, la panadería. En los 90 aparece esta cuestión fuertemente, lo del supermercado. No es que no existiera antes, pero sí aparece como una tendencia global muy fuerte. Y hoy tenemos grandes cadenas de supermercados internacionales, ahí le puse dos, porque son las más grandes, la estadounidense Walmart y la francesa Carrefour. O sea, fíjense cómo tanto el comercio exterior como el interior, como el minorista, está fuertemente concentrado y eso da una particularidad también en cuanto a la estructura social, productiva y comercial, no tanto productiva, sino comercial de, eh, de la cadena agroalimentaria, del proceso productivo. Bien. Bueno, esta gráfica no la voy a, no sé, esa quedó por error. La voy a pasar. Bueno, y yendo a la estructura social, que es la tercera subestructura que habíamos planteado, bueno, acá nos vamos a meter a analizar, bueno, este es el listado de cosas que uno podría analizar dentro de la estructura social para caracterizar la estructura agraria, ¿no? Los distintos sectores sociales, estratos, grupos familiares. Bueno, algunas cuestiones, dos o tres cuestiones como para entender de qué hablamos. Por ejemplo, cuando hablábamos de la población argentina ya en la primera etapa y segunda etapa, bueno, fíjense, y el proceso migratorio que se dio en la etapa de expansión de la frontera agrícola, ¿eh? ¿Se acuerdan que lo acabamos de ver? Bueno, fíjense los datos de de estos tres primeros censos poblacionales de la República Argentina. El primero de 1869, miren la antigüedad que tiene esto, datos muy interesantes. El segundo de 1895 y de 1914. Bueno, en el 69 éramos 1,5 millones de argentinos. Fíjense, éramos muy poquitos, ¿verdad? Obviamente estoy hablando de la población blanca, los criollos. Había una gran población de pueblos originarios, pero no eran tenidos en cuenta. Extranjeros. Extranjeros estamos hablando, sí, no pueblos originarios, sino extranjeros, sobre todo europeos, eran 200.000, un 12% de la población. Fíjense cómo aumenta eso ya en 1895, fin del siglo XIX, la población argentina aumenta casi a 3 millones. ¿Pero por qué? Traccionada porque hay casi no casi, más de 1 millón de habitantes que son extranjeros. O sea, el 25% de la población en el país era italiana, española, francesa, ¿sí? Eso le dio bueno, le dio el perfil a la Argentina y a toda América. No toda, bueno, hay países que no tuvieron esa inmigración, qué sé yo. Perú, Bolivia, no tuvo ese proceso migratorio tan grande. Ahora, Argentina, Uruguay, bueno, y América del Norte también, Brasil, sobre todo, migración, sí, portuguesa, pero también alemanes, franceses. Bueno, y en 1914 esa población también aumenta casi al doble, a 5,5 millones de habitantes, con un 30% de población eh, extranjera. Acá estamos en el epicentro de este proceso de expansión de la frontera agrícola y migración europea que mencionábamos hoy en la segunda etapa, ¿se acuerdan? Bueno, los datos corroboran lo que veníamos hablando. Y ya que venimos hablando de población y de censos, es muy interesante esta gráfica. Vamos despacito porque hay un montón de números, pero vamos a desgranarla. Acá tenemos los datos de los tres últimos censos agropecuarios en el país. El de 1988, el del 2002 y el del 2018, el último más fresquito. Fíjense la cantidad de explotaciones agropecuarias. Ustedes saben que la unidad censal que se toma para hacer el censo es la EAPS, la explotación agropecuaria. Para nosotros podemos traducirla, bueno, en el campo, la chacra, como quieran llamarlo.
En 1988 había 420.000 EAPs, 420.000 campos. 14 años después, en el 2002, esa cantidad había disminuido 100.000. Quedaban solamente 317.000 hectáreas. O sea, una disminución del 25% a nivel del total del país. Enorme, ¿no? Después ahí tiene los datos del total y después desagregado por área geográfica en Argentina, ¿no? La región pampeana, el NEA, el NOA, Cuyo y Patagonia. En este caso, la región pampeana es donde se da la mayor disminución de esas explotaciones. Y para entender este dato duro, para analizarlo, nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿y qué quiere decir esto? ¿Qué significa que hay 300.000 chacras o producciones menos? Bueno, significa que hubo productores, hubo familias productoras que vendieron, que dejaron de ser productores y y otras familias que incorporaron esa superficie a sus producciones. O sea, se da el proceso que se lo menciona como el proceso de acaparamiento. La superficie de la Argentina, la superficie productiva, se mantuvo. Lo que disminuyó es la cantidad de productores. O sea, hay la misma cantidad de superficie en menos manos. ¿Mm? Hay un acaparamiento, una concentración de la tierra en menos manos. ¿Y qué pasó con los datos del último censo? ¿Cómo fue la tendencia? Bueno, fíjense, la tendencia continúa. Pasamos de 317.000 en el 2002, en 16 años pasamos a 228.000. 90.000 productores menos, casi un 30% de disminución. De nuevo, el proceso de concentración de la tierra se sigue manteniendo. Cada vez hay menos productores con más extensiones de tierra. ¿Sí? Esto obviamente tiene su impacto a nivel productivo, ambiental, eh, social, demográfico. eh, y con esto quiero ser claro, no estoy diciendo que sea bueno o malo porque eh, hablar de bueno o malo, voy a dejar de compartir un segundo, porque, aunque sea para verle un poco las caras. Utilizar las variables de bueno o malo en un análisis tan complejo no tiene sentido, ¿no? Eh, en todo caso, lo que tenemos que analizar es, bueno, los pros y los contras, que los tienen los dos, ¿sí? Eh, ¿Qué ventaja tiene ser o tener una gran escala productiva? Bueno, indudablemente, creo yo, que tiene que ver con la eficiencia productiva, aumentar los índices físicos y económicos, ¿sí? Eso indudablemente es algo positivo. De hecho, los índices productivos en el país han aumentado enormemente en las últimas décadas. Ahora, ¿qué desventaja tiene? Y bueno, que la distribución de esa riqueza se hace en menos manos. Así que hay un problema de distribución. También podríamos ver un problema demográfico. Lo que decíamos hoy, ¿qué pasa con los pueblos? ¿Qué pasa con las escuelas rurales? Las escuelas rurales están cerrando. ¿Por qué? Porque no hay gente, no hay chicos para que vayan a esa escuela. ¿Y por qué? Porque las familias se trasladan a los centros urbanos. Entonces, hay aspectos positivos y hay aspectos negativos. Desde lo ambiental, ¿qué podríamos decir? Y bueno, no sé qué piensan ustedes, pero a ver, alguien que tiene una lógica productiva al estilo de un pool de siembra, ¿qué nivel de cuidado del recurso tendrá? ¿Mayor o menor que un productor familiar que es dueño de la tierra? ¿No? Yo creo que no se debe preocupar tanto por la conservación de ese recurso, lo cual genera un proceso de degradación. Bueno, son todos aspectos que, insisto, no quiero ser taxativo y sería un error enorme hablar de un modelo es bueno y otro es malo. Pero sí lo que tenemos que darnos es el debate y la reflexión acerca de qué ventajas tiene uno y qué desventajas tiene.
porque en la elección de un modelo u otro eh, está un poco el modelo de desarrollo que nos proponemos como país. Y me parece que acá está la clave. Estoy un poco adelantándome a la conclusión de la charla, pero ahí está la clave, ¿eh? En la elección del modelo de desarrollo. Fíjense, voy a continuar un poquito, porque esta quinta etapa que le estoy planteando ya no es no está tomada del texto de Norberto Raz, porque ese texto lo escribió en el 2000 por allá, o sea que llega justamente hasta antes del año 2000. Esta quinta etapa es un poco una invitación que yo les hago a pensar en la etapa que estamos transitando. La etapa en la que ustedes van a tener que ser profesionales del agro, en los próximos 30 o 40 años. Yo la denomino la etapa de crisis de fin de siglo, o principio, o crisis del principio de siglo, como quieran llamarla, ¿eh? Del 2000 a la actualidad. Y bueno, y acá podemos analizar qué pasa con los procesos de acaparamiento de tierra. ¿Mm? ¿Qué pasa en el país y qué pasa en el mundo? Porque esta es una tendencia mundial. En la bibliografía internacional habla de land grabbing. El acaparamiento de tierra se da a nivel global, ¿eh? No es solamente en nuestro país. Hay una concentración de la tenencia de la tierra. ¿Qué pasa con el modelo productivo que nos proponemos o que nos deberíamos plantear? ¿Vamos hacia un modelo agroindustrial? ¿Vamos a proponernos un modelo más ligado a la agricultura familiar? ¿Un modelo agroecológico? No lo sé, no estoy diciendo ni uno ni otro. Digo, es un debate actual. Ustedes van a tener que trabajar en este contexto. Eh, ¿Qué pasa con los sistemas agroalimentarios globales? Insisto, hay 5 empresas que manejan el comercio de granos del mundo. Hay una docena de empresas que manejan los productos alimenticios y las góndolas, ¿sí? Hay una concentración no solamente en la tierra, sino también en los sistemas globales. ¿Qué pasa con el medio ambiente y la producción? La FAO, o sea, no lo está diciendo algún trasnochado o una persona, la FAO, ¿no? La Organización de Alimentación Mundial, planteó la Agenda 2030, planteó los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Yo supongo que lo habrán escuchado hablar y si no, googleenlo, yo les recomiendo que lo busquen, porque es una propuesta muy interesante a nivel global para sostener la producción y aumentarla, conservando el medio ambiente y logrando finalmente la disminución de la pobreza y el hambre en el mundo. ¿Sí? Bueno, este es el contexto con el cual ustedes, insisto, van a tener que trabajar. Van a desarrollarse su profesión en este contexto. Entonces, hay que darse un debate, ¿no? Me parece. Sería interesante que se plantearan estos debates, estas discusiones y algunas otras más, por supuesto. ¿Querías hablar que... ¿Me querían No, hacer una pregunta? no, no, pero comentario de lo que a mí me parece hoy actualmente lo que veo, que por ahí veo menos gente y querida involucrada en el campo, así que por eso también creo que también viene la mano de las subdivisiones de campo y después como no podés competir y tu superficie ganadera o agrícola es menor, no te queda otra que terminar vendiendo y cediendo. Y después el tema de los mercados, que siempre estuvieron controlados por la, por empresas más grandes, hoy en día como uno chico, y te va a costar el doble, no te queda otra que adaptarte a este grande que te está imponiendo el precio y el mercado y el sistema como viene en sí. Y después de la parte agroecológica y demás, eso me parece que también va en cada persona, o el objetivo de la empresa, no porque vos tengas un pool de siembra, voy a ir a tal lote y hacer destrozos, total, no es mío. Eso me parece también va algo en la formación y en la educación que tiene cada uno y en lo que a uno le parece correcto. No porque no sea propio, no lo vamos a cuidar, porque después en la vida todo tiene una vuelta.
pero me parece que va, en ese sentido, va más en la educación y en la formación que tiene uno y en lo que busca y no en querer hacer destrozo con algo que no es propio. Y después, bueno, el tema de las escuelas rurales y demás es otro tema, me parece como para discutir. No tienen el mismo nivel que por ahí tiene una escuela de la ciudad o de pueblo, entonces hoy en día, yo por ahí que tengo mis amigas que son mamás y tienen que elegir una escuela donde mandar a sus pibes, van a elegir el pueblo y no el campo. Por más de que sea otro tipo, que podés tener otro tipo de enseñanza, otro tipo de cosas. Hoy en día, en la actualidad, no es la misma educación. O sea, es más valiosa la del pueblo y no la del campo. Eh, entonces, como que hay distintos puntos de vista. Ah, y lo de las ODS, OSD, ODS, lo vimos ODS. en Horti, en horticultura. Ah, ¿lo vieron? Bueno, Sí, léxica ella. bueno. ¿Y los demás qué opinan? ¿El resto, tira léxico? ¿Les pareció bien todo lo que dices? Em, sí, ¿qué ibas a decir algo? No, no. Ah, em, de nuevo, no hay una única mirada. Yo no estoy planteando una cosa unívoca y cerrada. Al contrario, estoy planteando pensar, debatir, intercambiar ideas, porque, bueno, como decía recién, no sé tu nombre, Leila. Leila, como decía Leila, este, hay muchos aspectos a analizar. Bueno, ¿qué pasa? Yo soy padre y quiero mandar a mi hijo a estudiar a una escuela. Y sí, bueno, lo voy a mandar a la ciudad o al pueblo porque tiene mayor calidad. Si lo pienso individualmente, no lo dudo. Y me voy a vivir a la ciudad y por eso es lo que ha estado pasando en las últimas 5 décadas, ¿no? La migración rural. Ahora, yo lo que estoy haciendo, invitándolos a reflexionar a modo de modelo de desarrollo, a nivel de país, a nivel de modelo de desarrollo. ¿Qué modelo de desarrollo vamos a adoptar? Y analizar todo el sistema, ¿sí? Eh, si tomamos la decisión que el modelo agroindustrial es el óptimo o el que más aporta, perfecto. Avancemos con el modelo agroindustrial como política de Estado. Si decidimos que el modelo de agricultura familiar o el agroecológico es el más adecuado, avancemos con eso. Lo que, lo que no podemos hacer o el que no deberíamos hacer es lo que venimos haciendo en los últimos años, décadas mejor dicho, que es trabajar con este efecto pendular, ¿sí? Cambia de gobierno y cambia la mirada política y la mirada del modelo de desarrollo. Entonces vamos de una mirada más orientada al comercio interno, a la agricultura, pequeña agricultura familiar, o cambia el gobierno y vamos a una política más ligada al comercio internacional y a la gran empresa o al pool. Insisto, yo no estoy diciendo que uno sea bueno y otro malo. No es un análisis tan simple como prendido o apagado. No, no es así. Hay muchas facetas que analizar, pero lo que sí estoy diciéndole y proponiéndole es que ustedes, como profesionales del sector rural, nosotros como profesionales del sector rural, somos justamente lo que tenemos que analizar íntegramente todos estos aspectos, toda la estructura agraria desde lo productivo, lo económico y lo social y lo ambiental, ¿sí? Y tomar una decisión de cuál es el modelo productivo, las prácticas productivas más adecuadas, ¿sí? Por Sí, eso, en eso estoy más con una mirada global más que individual. Sí, perdón. no, yo te quería aportar algo a todo lo que dijiste y tampoco es bueno la postura actual de negar esta mirada negacionista sobre no existe el cambio climático, no hay problemas ambientales, no hay, eso tampoco es una salida a pensar. Y, y en mi recomendación como profe, en lo particular de su práctica como agrónomo, sumado a lo que le dijo el profe, me parece que
más allá de lo que un Estado defina, que para mí tiene que haber una alternancia, una complementariedad, porque en la Argentina hay una gran diversidad territorial para que se puedan expresar desde las prácticas intensivas con buenas prácticas hasta una agroecología, porque de hecho se hace en la realidad, ¿no? Eh, lo que sí debe haber alternativas, ustedes como ingenieros deben ofrecer alternativas, y hay un montón de alternativas de sistema productivo, en la agronomía y en la ganadería como para ofrecer. Y con eso se van a encontrar. O sea, por más que ustedes, no sé, no se especializan en agroecología, tener contacto, gente, amigos que esté especializado en eso. Porque por ahí va a llegar un productor que se lo va a plantear, o al revés, no sé. Eso sí es importante que sepan, ¿no? Y sí, a nivel de Estado coincido con vos que hemos tenido una oscilación pendicular, y ahora se viene otra nueva versión que no es peor que lo anterior, digamos que esa versión pendicular, que es la negación. Negar tampoco me parece después podemos debatir, porque esto sí ya es parte de la ciencia, a qué se llama cambio climático, pero negar que esos problemas existen tampoco nos va a ayudar a construir ese modelo agropecuario o agroalimentario, ¿no? Bueno, a mí me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Una de sus compañeras ya habló, el resto no tiene nada para decir. Seguro que sí. Imaginen que están en el bar tomando una cerveza con los amigos. No, dicen que todos opinan lo mismo. Sí. ¿Eh? Sin miedo, sin vergüenza, no pasa nada. Y la idea es precisamente proporcionar un espacio de debate. Y de saber también qué es lo que piensan ustedes con respecto a la política agroalimentaria, si están a favor, en contra. Acá no lo estamos evaluando, sino, eh, perdón, Se debe escuchar por la camarita. eh, acá no lo estamos hablando, sino que el profe los trata como pares. Entonces se van a hacer futuros agrónomos. Entonces desde ahí también quiere escucharlo para saber, porque por ahí a veces ustedes como estudiantes tienen otra perspectiva, y puede ser muy enriquecedora también. Si no tienen nada, no tienen nada para aportar, pero viene desde aclaro que viene desde ese lugar, no es evaluación ni tampoco es eh, tratar de, ¿cómo se dice esto, profe? Como coincidir o no coincidir, o sea, de hecho a nosotros nos gusta no estar de acuerdo, o sea, sí, eh, perdón que me meto un poquito hoy. Nosotros tenemos, no sé si considerar al profe, pero yo cuando trabajo con los grupos me gusta que haya acuerdo, porque eso es evolución y movimiento, pero también me gusta que haya desacuerdo. Creo que lo hablamos la clase pasada. El desacuerdo está bueno porque, bueno, son cosas que hay que seguir trabajando. No, que hoy a la mañana mismo fue un desacuerdo en un momento con la inteligencia artificial. Claro. Algunos estaban de acuerdo con un punto de vista, otros en desacuerdo. O sea, lo mismo para... ¿Cómo lo ven? ¿Alguno quiere aportar algo? No, creo que, a ver, en cuanto a las políticas de gobierno y demás, no sé si me veo en algún momento metiéndome en algo de ese tema. Siempre creo que hay que adaptarse y buscar lo mejor, porque ninguno ofrece las mejores alternativas. Siempre vamos a encontrar el lado negativo y la falla, sea el partido que sea y sea las políticas que implementa. Yo en la particularidad buscaría lo mejor para todo y para donde yo pueda también estar ahí metida y dar las mejores herramientas. Pero creo que eso va a ser algo muy del momento y con las personas que esté relacionada en ese momento, laburando y vinculándome. Tampoco voy a estar vinculada a personas que son totalmente lo contrario a mí porque no habría forma de llegar a un acuerdo
encontrar una mínima solución porque estaría todo el día en debate y no sería posible. Pero creo que de acuerdo a ese tema, buscar siempre, no ser imparcial, pero buscar el acuerdo en común. ¿Ahí te van a hablar? Vos viste que yo después sigo. Todos están de acuerdo con que no van a participar en decisiones políticas. Ojo que cuando hablamos de decisiones políticas no estamos hablando de partidos, ¿eh? No, no, Estamos no, hablando de decisiones políticas. de decisiones Ok. políticas. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Coinciden con esa idea, ¿no? Ninguno se ve participando en, ¿Alguna vez? en, en Carvá, por ejemplo, en Carvá, planteando que para la región de la Cuenca del Salado es necesario apoyar con un programa de ternero No, para bueno, mejorar. por ahí yo que participo del Ateneo y que veo toda esa parte gremial, no me he involucrado tanto, pero porque no es así como estás diciendo, por ahí yo lo estoy viendo como muy enfocado a un partido político y se encasillan en Ah, ciertas áreas y no sos libre de pensar. Entonces, cuando te dicen cosas así, de decir, bueno, Carvap, que no tendría que tener partido político, porque no debería, igual que la rural, igual que un montón de entidades, sí las tienen. Entonces, vos medio que estás encasillado a opinar y a pensar como ellos. Cuando son así, que te terminan en algún punto encasillando, a mí ya no me gusta, porque hoy puedo pensar de una manera, mañana de otra, y hoy el líder me puede gustar, mañana no. Eh, entonces, sí estoy en parte del Ateneo, me gusta todo eso, hay políticas de Carvap que me interesan, pero cuando te encasillan en ciertas estructuras políticas, en ciertos partidos en sí, ya ahí no. está bien, perfecto. Me viene bárbaro lo que decís para clarificar eso. Este, lo que estamos planteando acá con Leandro, claramente que quede claro. Estamos hablando de políticas, no de partidos. ¿Sí? No, acá no hablamos, no vamos a hablar, no vamos a meter en el partidismo porque no sería ético. No es el lugar y el ámbito para hablarlo. Sí podemos, les propongo hablar de políticas rurales y agropecuarias, perdón. Sí, ¿Está? sí, eso sí, Este, porque, a ver, he estado en alguna que otra charla donde vos buscas políticas para productores pequeños, para medianos, para grandes, a ver cómo se pueden, viste que muchas veces están beneficiados siempre los grandes productores y no los pequeños. El tema es el lado B que tiene todo esto, que sí o sí termina estando enmarcado a un partido político. Eh, yo hoy en lo personal no tengo una opinión particular de un partido político que me diga me representa o no. Sí en las políticas, pero no en el partido. Y quieras o no, todo termina encasillado a un partido político puntual y no tanto en la política. Entonces, como es un tire y afloje y todavía no estoy en ámbito como para decir, bueno, sí me puedo interesar en las políticas para ciertos productores, porque tiene un peso atrás que es el partido político en vez de la política. bien. Esa es tu experiencia personal, que por lo Claro, que veo impacta sí. mucho, te pesa mucho. Y Sí. está bien, está perfecto. ¿El resto tiene alguna experiencia personal de ese tipo? No, no, Que, dicen que no. que no, No, pero nunca hemos participado en ninguno. No, del resto ninguno, va, creo, nunca participamos ni en Ateneo ni en esas cosas. En- en ninguna organización, en un centro de estudiantes, en no, un grupo de amigos tomando mate diciendo, che, ¿viste lo que pasa con las retenciones? ¿Nunca hablaron del problema de retenciones entre amigos así tomando mate? No, todavía no. Todavía no llegamos a eso. Todavía no llegamos. Bueno. Entonces, ven, en ese sentido, es que yo creo, por supuesto es mi opinión, y ustedes la tomarán o la dejarán. El día de mañana ustedes se reciben y con el título van a hacer lo que quieran. Yo simplemente estoy dando mi punto de vista y mi opinión. Yo creo que como profesionales del agro, tenemos que ser muy buenos técnicos. Tenemos que ir al lote, mirar a la vaca y decir el estado corporal que tiene, mirar el lote de trigo y decir qué malezas hay. Tenemos que conocer el proceso de comercialización, de venta, de compra de insumos, pero también creo que en un momento hay que levantar la vista y decir, che, ¿a dónde va a parar esta comida? ¿Qué pasa con las políticas hacia el sector? ¿Qué pasa con los pequeños productores, como decía recién? Bueno, yo creo que también es parte de nuestra profesión.
y lo digo, y miren, les voy a dar un ejemplo de por qué creo que es tan importante esto. Cuando yo era estudiante, estaba sentado en esas aulas, bueno, no en esa, en la Universidad del Sur, hace 40 años atrás, me acuerdo que los profesores nos decían esto mismo también, que teníamos que ser muy buenos asesores técnicos porque el mundo, la población mundial estaba creciendo a niveles con índices geométricos y que si no se producía un aumento en la producción de alimentos, iba a haber serios problemas de hambre y de desnutrición, que ya lo sabía, pero que se iban a agravar. Pues bien, pasaron 40 años, el aumento de los índices productivos se dio y yo diría que se triplicó, ¿no? En algunas producciones. Y sin embargo, el problema de la desnutrición, el hambre en el mundo y en nuestro país sigue estando. Entonces, por eso digo que me parece que tenemos que pensar entre todos qué modelo productivo y qué hacemos con eso, cómo cumplimos los ODS famosos, esto que está planteando la FAO, que entre ellos está la disminución del hambre y la pobreza en el mundo, conservando los recursos, porque pareciera ser que el modelo que adoptamos, los de mi generación, que ahí se fue a aumentar los índices productivos, únicamente no alcanzó. Entonces, hay un debate ahí que darse, ¿sí? No digo que lo den ahora, capaz que la primera vez que se lo plantean, perfecto. Pero a futuro, en su trabajo profesional, eh, yo los invito a que lo piensen, que reflexionen, que se junten a tomar mate y hablar de inteligencia artificial, pelearse con eso, y después un rato pelearse sobre políticas de desarrollo rural, porque es lo que nos compete a nosotros, me parece. Eh, Vos sabés que los escuchaba y te escuchaba vos, Esteban, y yo quería poner un ejemplo de una colega de ustedes, y esto es, vos desde lo privado también podés generar una política pública. Una ingeniera agrónoma se llama Marina Múscolo, que es de Peguajó. ¿Qué hizo? Empezó a recorrer los campos. Desde una vez que se recibió, trabajaba para una empresa, empezó a recorrer los campos y se dio cuenta que la mujer rural no hacía las tareas del hogar, pero después tenía tiempo y no se dedicaba a más nada, o sea, escuchaba la radio, tomaba mate, esperaba, pero simplemente hacía las tareas rurales y no tenía ningún emprendimiento. A ella le gustaba la apicultura, empezó a generar, bajo un método, una ONG, se llama Reina de Corazones, una cadena de favores. Esa organización le compraba 2 colmenas y las productoras lo iban pagando con miel. Y eso a ella le permitió, en todos los gobiernos de distintos colores, recibir subsidio, recibir premio. Y es una política agropecuaria que no va a cambiar, digamos, quizá ahora, pero dentro de 40 o 50 años, si tiene continuidad, va a cambiar, porque va a haber productoras, porque se van a formar grupos, porque se entiende a veces diferenciar que una política agropecuaria la podés hacer no desde un municipio, desde un partido, desde un gremio, lo que fuere. La podés hacer también desde una ONG, porque ella empezó a visibilizar y capacitar. eh, Capacitó más de 2.000 mujeres en todo el país en 4 años en apicultura. Algunas siguen, a otras no, pero digo, generó una oportunidad en un lugar que ella veía que estaba vacante, ¿se entiende? Recorrió algo muy sencillo como decir, che, eh, y digo, no sé qué piensa políticamente Marina, nunca lo hemos hablado, pero realmente no tiene que ver con lo que piensa, sino con lo que hace, ¿se entiende? Y ahí generó algo sin... Ese me parece un lindo ejemplo, Esteban, porque es una agrónoma que tendrá, no sé, 10 años en la actividad, es relativamente joven, de cómo también como agrónomo se puede generar cosas que no estén vinculadas netamente con la capacidad de asesoramiento técnico, ¿no? Sino que están vinculados también con un rol
que creo que va a ser cada vez más importante. En eso coincido con Esteban, ¿no? Cada vez va a ser más importante el rol que ustedes tengan en los territorios. Digo, no sé, el día de mañana puede haber complejidades para aprender el uso de determinadas máquinas. O sea, cada vez está más complejo todo, entonces estoy pensando en voz alta, no tengo ni idea. Bueno, muy bien. Capaz que lo estamos apabullando con un debate que todavía no se lo han planteado, no tenían, capaz que recién ahora tienen alguna información o datos, eh, y que No, yo creo bueno, que que ojalá esto la sea un política disparo. nos la vamos a cuestionar el día que nos las topemos. El día que veamos que nos falta una política en cierta actividad o que estemos haciendo cierta producción y vemos la problemática en sí, creo que recién ahí no nos vamos a cuestionar. Hoy al no estar metidos ahí, no, nosotros vemos solamente lo que estamos acá dentro de la facultad y ya está. No las vemos a las problemáticas o las políticas estas, de que si el productor chico le va bien o le va mal. Si no estás metido, no te sale el interés de por sí de decir, che, a ver cómo estarán los productores medianos vendiendo vaca. Hasta que uno seas un Está productor bien, mediano, que estés laburando con uno mediano, creo que no te vas a cuestionar cómo funciona. está bien. Es muy cierto eso que dice. Ahora, ¿ninguno de ustedes tiene familia de productores? Sí, yo sí. ¿Sí? Y no, anda a preguntar a tu papá, a tu mamá, qué problema tiene. Ahí capaz que te puedes empezar a meter, ¿no? Eh, Pregúntale. Sí, a ver, he vivido en campos, he visto situaciones, sí, pero nunca me surge el cuestionamiento de, che, ¿y la mujer que está ahí con el peón, qué hace todo el día? Y sí, estaba todo el día ahí con el pibito y lo llevaba a la escuela, volvía, cocinaba y todavía a mí no me surge el cuestionarme de, che, pobre flaca, está todo el día ahí, ¿no querrá hacer algo? De cuestionarte esto de, ¿querrá hacer algo? ¿La dejarán trabajar? ¿La dejarán salir? Todavía a mí no me surge el incentivo, la necesidad de querer involucrarme. Pero igual Está bien. un ejemplo. Sí, sí, sí. Pero ponele, yo estuve un tiempo que iba mucho a un campo donde había muchos correntinos. Igual el correntino en sí, no te ofendas, porque ella es correntina, pero los correntinos en sí muchas Ah, veces sí. su estructura familiar es la mujer se queda en casa, cocina, me cuida el pibe y yo trabajo. Y no te dejan involucrarte con la mujer. O sea, son como. Sí, es un elemento y una sociedad como muy cerrada. Y yo les veía a las minas ahí. Y, viste, no te podés acercar, no encontrás la forma. Yo no sé cómo después repercute involucrarte con esas mujeres, querer darle una herramienta, porque después puertas adentro de tu casa es otro mundo. Entonces es como un arma de doble filo. Y después yo no me he cuestionado a ver qué pasa y qué no pasa. O sea, no se me ha dado la oportunidad o el interés capaz. Pero creo que después sí, como profesionales, creo que todos vamos a decir, bueno, che, ¿qué podemos hacer esto? O cuando encontremos un impedimento, no sé, a producir X cosas. Claro, está bien. Esto que decís vos es muy, muy importante, ¿no? Eh, Respecto a cómo uno interviene con grupos familiares, grupos sociales. Ojo que no estamos diciendo eso, porque realmente meterse dentro de una familia, si no nos invitan, no es nuestro oficio, no nos estamos refiriendo a eso, por favor, que quede claro, ¿no? Eh, Estamos hablando de tratar de entender y comprender el complejo agroindustrial en todas sus dimensiones y complejidades, con todo el enfoque sistémico que esto tiene. Ahora, no los vamos a seguir apabullando porque, bueno, si no lo han pensado hasta ahora, está bien. Capaz que a partir de ahora de este planteo, capaz que alguno empieza a reflexionar, a pensar y más adelante se puede interesar y profundizar. Porque una de las aristas, una de las competencias que tiene nuestra profesión es precisamente esa, poder debatir y proponer y plantear y discutir proyectos de desarrollo, proyectos productivos. Ahora, si ustedes el día de mañana me los encuentro y me dicen, ¿y a qué te dedicaste? Soy productor agropecuario o asesor a productor agropecuario y nada más. Perfecto, mientras sean buenos asesores,
idóneos y éticos y le hagan ganar plata al productor y ganen ustedes, está bárbaro. No estoy criticando esa mirada. Simplemente le digo que además de esa competencia profesional, también podemos plantear y mirar este otro aspecto que tiene que ver con los diseños de los modelos de desarrollo en nuestro país. Porque a mí me preocupa y lo planteo con tanta insistencia, porque digo, hasta ahora lo hemos venido haciendo erráticamente. No hay una política de Estado. Cuando hablo de política de Estado, estoy diciendo, el Estado trasciende a los partidos políticos, ¿no? El Estado es una estructura y donde estamos todos representados. Cuando hay una política de Estado, quiere decir que por más que cambie el partido político, el color del partido político, esa política se va a mantener. Los países más desarrollados trabajan así, tienen planificaciones a 50 años, ¿sí? Hoy la Unión Europea y la OTAN está planificando, la OTAN no porque, bueno, tiene otro objetivo, pero Estados Unidos, los grandes países, China mismo, están planificando a 50 años, ¿no? A la próxima elección, ¿está? En ese sentido, digo, nosotros somos muy propensos a discutir, a debatir e incluso a pelearnos y a enojarnos por la próxima elección dentro de 2 años. No estoy planteando eso, no me interesa la próxima elección. A mí me interesa saber cómo va a estar el campo dentro de 50 años o dentro de 20, ¿sí? ¿Qué campo vamos a tener? ¿Cuál es el proceso que vamos a llevar adelante? Esa es la discusión que los invito a tener, si quieren, por supuesto. Si no, está todo bien, sean buenos profesionales y ya está, está más que justificada la profesión. Bueno, no los vamos a chicanear, a acicalar más porque parece que lo estamos, nos vamos a poner pesados, si no. Eh, yo no tengo más nada planificado, así que si no hay ninguna duda, ningún planteo, nos volveríamos a encontrar el próximo jueves, ya con una temática nueva que es tipos sociales agrarios. Profe, teníamos el trabajo 4, pero si quieren lo hacen, está colgado la consigna, está colgada en Sí, la... pero el trabajo 4 es lo que hicimos recién, Leo, es lo que hemos estado hablando, Ah, bueno, así pero que de cualquier manera estaría bueno que lo hagan en 2 grupos y que lo cuelguen. ¿Te parece que lo cuelguen en el aula virtual? escriban un poquito de eso. ¿Ya lo charlaron? O sea, ustedes hagan un grupo y los otros chicos después se contactan, o les aviso. Claro, porque, digamos, habla de los cambios importantes que impactaron en la estructura agraria, en la agricultura familiar en la última década, cómo influyen en los procesos de producción y comercialización del sector y qué modelo de desarrollo rural pensamos. Claro, la última, exacto. Pero bueno, hay un texto de referencia que está bueno para que lean el texto también, profe. Está ¿Eh? bien, está bien. Capaz que escribiéndolo se anima más que hablándolo. Exacto, exactamente. No, Bueno, ¿les parece que hagamos eso? Ustedes armen un grupo, ya que están acá, y los otros chicos que armen el otro. ¿Eh? ¿Qué más? Ya los liberaríamos y algo más. No, creo que no. Ya estaría, ya estaría, sí. ya estaría. ¿Alguna duda o consulta con respecto a esto que le quieran decir al profe? ¿Seguro? Bueno, bueno, profe, Bueno, perfecto. vamos, Entonces, estamos nos acá. estamos encontrando el jueves que viene y con otro tema más. ¿Ok? Luego, nos ¿Cómo? saludamos, profe. Bueno, chao, chao, nos vemos, suerte.